Hablando de problemas, es lo que sobra en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Fíjese que ni siquiera el compartir principios ideológicos garantiza ni los acuerdos ni la paz. Ahí están ustedes dentro del MAS, peleando, dividiéndose cada vez más, diciendo cosas que uno ni siquiera podría imaginar hace 10 años. Ahí está el MAS. Arcista, evista, con las acusaciones en medio. Y bueno, si la pelea solo tuviera que ver con el MAS, brincos diera. El problema es que tenemos una Asamblea Legislativa Plurinacional estancada. En un editorial hemos hablado de atrofia decisoria. Ahí están, estancados, y lo que también da tristeza es dependientes de un brazo judicial al que le podemos criticar muchas cosas, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos en medio de este no movimiento? Yo decía lo que pasa, en verdad lo que no pasa en la Asamblea, Jerjes. Bueno, a mí me encanta la filosofía sueca, ¿no? Los suecos muy rara vez dicen hay problemas. Generalmente hay desafíos, hay dificultades. Y yo prefiero quedarme con eso, de que tenemos muchas dificultades en la Asamblea Legislativa. Hablando de los suecos, lo que hay que decirles es que no se hagan a los suecos con las votaciones. Eso también es parte de la filosofía sueca, ¿no? Así es, también. Tiene su historia eso, por si acaso, ¿no? Que no está bien que la ventilemos en público. Muy bien. Tuve la oportunidad de estar varios meses también allá en distintas Suecia. oportunidades viviendo, así que algo conocemos de esa idiosincrasia. Vaya. En mi época de hippie. ¿Qué le pasa a David Choquehuanca? ¿Hay un liderazgo que está faltando? ¿Qué le pasa a las dos más? ¿Qué le pasa a Comunidad Ciudadana? ¿Qué le pasa a Creemos? ¿Por qué no desbloqueamos esto? Bueno, primero que nada, yo creo que el hermano Choquehuanca parece que lo han estado asesorando no muy bien los últimos tiempos, porque, por ejemplo, con esta sesión de ayer que puso un número 7, que puso un número 8, nosotros hemos desconocido la sesión llevada adelante por Andrónico Rodríguez, la consideramos ilegal, inconstitucional y hasta oportunista, pero además hay un auto constitucional, el 254, que ordenó que se frene esa sesión. A una velocidad así, ¿no? Pero justamente en eso consisten los amparos constitucionales, ¿no? Es para preservar el derecho y evitar que se viole la Constitución política. Entonces se estableció que no tenía competencia él para convocarla, se estableció que... ¿Nos puede reiterar el argumento? Porque lo que se había repetido es que viajaba el presidente, David Choquehuanca asumía en la presidencia del Estado. Claro, el artículo 169 de la Constitución Política del Estado es muy clara. La sucesión presidencial solamente se da cuando el presidente del Estado se está inhabilitado o impedido o ausente, de forma definitiva. En ese momento se activa la sucesión presidencial, que el vicepresidente asume la presidencia, el senador asume la presidencia de la Asamblea. Pero cuando viaja el presidente Arce. Pero cuando viaja el presidente Arce, en el mismo artículo, el vicepresidente asume la presidencia temporalmente. Claro. Pero no se da la sucesión presidencial. Cada uno sigue siendo presidente de senadores, presidente de diputados. Yo tengo una experiencia personalísima. En algún momento se dio ese fenómeno y no aparecía, no sabíamos el paradero del presidente de senadores. Y me dijeron que yo saque una convocatoria en atención a este artículo. Y lo primero que yo le dije, bueno, pero demuéstrenme que está inhabilitado él, que está impedido, que está ausente. Si por lo menos estuviera él fuera del país, yo saco la convocatoria. Si no, va a ser un acto de usurpación de funciones al cual yo no me voy a prestar. Y me negué a sacar una convocatoria. Entonces, lo que ha hecho Andrónico Rodríguez es violar lamentablemente la Constitución Política del Estado. El hermano Choquehuanca no estaba impedido, no estaba ausente, estaba trabajando en su oficina. Se le alertó de este tema al presidente de senadores, en virtud de que insistió y sacó nomás convocatoria. ¿Y no se podía hacer presente David Choquehuanca? ¿No había alguna otra movida en ese momento? Claro, si en algún momento Choquehuanca debía o podía convocar él a una sesión, pero no Andrónico Rodríguez. Y es por eso que se implementa o se ¿Y por qué no lo hizo recurso. David Choquehuanca? Bueno, eso hay que preguntarle a él porque... Y hay una explicación. El artículo, las leyes que a ellos les interesaban, las 073 y 075, estaban radicadas en la Cámara de Diputados. Y no habíamos perdido competencia. Es más, hay una
una resolución constitucional que estableció, que la presentaron por si acaso diputados del bloque evista, se ve el término. Una acción de cumplimiento contra Choquehuanca justamente. ¿Y qué dice la sala? Dice, efectivamente, Choquehuanca tiene que convocar a asamblea, pero previo a que se corrija el proyecto de ley 073, porque el 073 era inconstitucional. Entonces había que corregirlo previamente en la Comisión de Constitución, que por cierto, esa corrección la hemos hecho hace un par de días, porque esa orden llegó hace un par de semanas. ¿En qué consistió esa corrección, diputado? Habían varios aspectos de inconstitucionalidad allí. Déjeme hacer un poquito de memoria. Sí, sí. Primero que nada, que las leyes no legislan hacia atrás. Y esa 073 estaba legislando a partir del 2 de enero. Y solamente se puede legislar hacia adelante o retroactivamente cuando es en materia laboral y favorece al trabajador, o cuando es en materia penal y favorece al acusado. Cuando usted dice estas son las leyes que les interesan, en verdad estamos hablando del estatus de los autoprorrogados, llamados autoprorrogados, ¿verdad? Exactamente. ¿Esto les interesa también a los masistas arcistas? ¿Debería interesarnos a todos? A nosotros, a todos nos interesa. A todos nos interesa que hayan nuevas autoridades judiciales, que se vayan estos señores que están allí, pero nos interesa a nosotros que se haga respetando la Constitución y las leyes. Y la única forma constitucional de elegir a los magistrados es por la vía de la preselección en la Asamblea Legislativa y posterior voto por el ciudadano que defina quiénes quiere que sean esas autoridades. Me guste o no me guste a mí, eso es lo que manda la Constitución. Cualquier otra forma es ilegal e inconstitucional. Y justamente uno de los temas que hacía la 073 también era descabezar al órgano judicial y dejarnos sin órgano judicial. Pero también marca la Constitución el periodo de mandato. Esto lo habíamos visto también con Eduardo Rodríguez Belsa en la entrevista. Y eso tampoco es constitucional, ¿no? Entonces, si estamos con la Constitución, pues estemos todo el día, ¿no? Claro, pero lo que no se puede, hay que ver el bien mayor siempre. No se puede un órgano del Estado dejarlo descabezado. Es más, en la función pública, uno no puede agarrar y irse, renuncio hoy, me voy mañana. No se puede. Y no puede irse uno hasta que venga el sustituto. Hay un ejemplo, ¿se acuerda usted de este señor que fue presidente del Banco Central, Morales? Su mandato era por 6 años y se quedó casi 9 años. ¿Por qué? Porque en la entonces asamblea, senadores no nombraban al nuevo. Y él tenía que quedarse porque si no, cometía un delito de abandono de funciones. Entonces, imagínense todavía dejar descabezado a un órgano judicial. Estaríamos rompiendo el Estado de Derecho. No me gusta que sean autoprorrogados. No me gusta que no hubiéramos hecho las cosas oportunamente en la asamblea. Pero esa es la realidad y con esa realidad tenemos que lidiar y reencauzarla para que vaya acorde a la Constitución. Le pedimos una entrevista a Andrónico Rodríguez, no ha podido, pero sí nos envió un artículo que ha salido ayer martes 18 de junio, donde habla de la injusticia y el proceso de elecciones judiciales. Yo lo que agradezco es la preferencia por este medio, porque entiendo que es una manera de reconocer nuestro liderazgo. En todo caso, ¿qué dice Andrónico Rodríguez Ledesma, presidente de la Cámara de Senadores? Solamente voy a ir al último párrafo para que no nos quite mucho tiempo. Dice, si bien la renovación de las altas autoridades del órgano judicial no resolverá el problema estructural de la justicia, no debemos perder de vista que, al cumplir dicho objetivo, se dará el primer paso para iniciar la reforma de la justicia, un tema pendiente desde hace décadas. Justo lo que estamos hablando con el diputado. Coincido plenamente con eso. Bien, con lo sucedido y ante la interrogante de si es posible evitar el colapso del sistema judicial, político e institucional, nuestra respuesta es afirmativa, puesto que dimos el primer paso para superar la crisis político-institucional y precisamente para evitar ese colapso. Sin embargo, y con esto termina él,
Ahora la decisión está en manos del órgano ejecutivo, donde el presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca tienen la palabra. De nuestra parte, manifestamos nuestra esperanza en que las diversas instancias del Ejecutivo y el Legislativo asuman sus responsabilidades en el marco de la coordinación y cooperación entre órganos del Estado, tal como hemos impulsado desde la Cámara de Senadores, con voluntad de diálogo y concertación, siendo que es hora de enfocarnos en lo realmente importante, dice en la última parte Andrónico Rodríguez. Fíjese, yo coincido en la primera parte de Andrónico plenamente. Estamos acarreando un problema estructural de la justicia que viene de, yo no diría décadas, siglos. Lamentablemente, una justicia corrupta, ineficiente, vendida a veces al poder político, a veces al poder de la plata, y yo diría más al poder de la plata que al poder político. Y no hemos sabido resolverlo hasta ahora. Y también plenamente de acuerdo en que las elecciones son un primer paso, no resuelven estructuralmente el tema. Tiene que haber una gran reforma. Pero también estoy convencido de que hay que hacerlo, o sea, no podemos curar un mal con otro mal. No podemos, si alguien ha roto la Constitución, no podemos, rompiendo la Constitución, querer resolver ese problema. Tenemos que hacerlo como manda la Constitución. ¿Qué dice? Dice que se hace una preselección en la Asamblea Legislativa, va al voto ciudadano y de esa forma, esa es la única forma de nombrar a los magistrados. En la antigua Constitución le facultaba a los presidentes a nombrar por decreto. Tenemos, por ejemplo, experiencia, Evo Morales ha nombrado por decreto a estas autoridades. Carlos de Mesa ha nombrado por decreto, pero era con la Constitución anterior al 2009. Entonces, con esta nos marca un camino claro. Y otro tema, alguien decía que tenían que ser la Cámara de Diputados o la Asamblea la que le aumente la prórroga o el tiempo. Las autoridades solo podemos hacer lo que nos está permitido y mandado por la ley y la Constitución. Y en el artículo 158 en ninguna parte nos dice que tenemos potestad para prorrogarle el mandato a alguien. ¿Sabe cuál es el problema, diputados? Siento que son más obedientes a la Constitución e en general ustedes, los actores políticos de la Asamblea Legislativa, las autoridades del Tribunal Supremo Electoral, siento que son más apegados que los propios actores del mundo de la justicia. Creo que hay más de una voz que está ya denunciando una mano demasiado grande para lo que le corresponde dentro del Tribunal Supremo Electoral. Han hablado las autoridades y han dicho que hay una injerencia del Poder Judicial en la Asamblea también, no los arcistas, pero en las oposiciones donde entran los evistas también hay voces que dicen que hay una injerencia de lo judicial. Me parece que están más comportaditos. En general, mire que no están tan comportaditos, pero en todo caso, más en la Asamblea Legislativa y en el Tribunal Supremo Electoral. Mire, definitivamente hay aspectos que a mí no me gustan de cómo funciona. Por eso estoy diciendo que quiero que se vayan. Pero quiero que se vayan por la vía legal. Ejemplo, ¿cómo puede ser que una sala constitucional de Pando nos paralice todo el proceso de preselección? Supuestamente queriendo preservarle el derecho de una persona, que está bien, yo lo admito. Exacto. Pero está el derecho común, que es más importante. Y es por eso que este diputado interpuso un recurso ante el Tribunal Constitucional y tumbamos esa resolución de Pando. Y gracias a eso se posibilitó que a partir del 23 de mayo ya podíamos arrancar nuevamente con el trabajo, porque no estoy de acuerdo en lo que han hecho. Más allá de que el tema de fondo era que no se estaba tomando en cuenta adecuadamente a los indígenas y a las mujeres. Aspecto que nosotros también oportunamente alertamos de que no había la cantidad de mujeres suficiente y tampoco hermanos autodefinidos como indígenas. Pedimos en la comisión mixta que ampliemos por ley unos 10, 15 días los plazos, que hagamos una pequeña campaña publicitaria, se ve el término, para que más mujeres e indígenas se presenten. Pero no, los que estaban desesperados, a la fuerza, a la mala, como sea, nombrar, parece que tenían sus acuerdos, no nos hicieron caso. Y a raíz de eso es que hemos entrado también en este problema. ¿Sí? Por un lado, no quisieron
ceder Aunque, un poco. ojo, diputado, usted también dijo que si se ampliaban los plazos, las personas que ya estaban adentro iban a estar en desventaja. Es decir, hay una serie de hilos que han paralizado a lo largo de este último tiempo. Han habido, y sabe que hemos Asamblea. encontrado nosotros el año pasado, por ejemplo, ¿por qué no cumplimos? Gente de la oposición interpuso un recurso, puede que tenga razón. Los mismos miembros de la comisión que hicieron la ley y el procedimiento exageraron, violaron la Constitución, no quisieron escuchar tampoco que nos apeguemos a la Constitución. Este año hemos encontrado que casi la mitad de los amparos que hemos recibido son gente de la levista. La esposa de Wilfredo Chávez nos ha interpuesto recursos, por ejemplo. Y la persona de Pando también ha sido de esa línea. O sea, hemos investigado y resulta que los que tanto dicen que quieren justicia son los que mandan a terceros de su propia línea para boicotear, sabotear y que no avancen las elecciones. El fondo, ¿qué es? Evo quiere un tribunal constitucional que lo habilite para ser presidente por quinta vez de Bolivia. Si este tribunal fuera servil a él como lo fue antes, estuviera tranquilo y no hiciera problemas, honestamente. Que ese es uno de los temas que obviamente está tensionando la dinámica, la no dinámica en las estructuras del movimiento al socialismo. Pero más allá de este debate, tenemos una inercia dentro de la Asamblea que nos está impidiendo los créditos, los autoprorrogados, una serie de decisiones que tienen que ser asumidas. Y hoy la noticia es esta: el Tribunal Supremo Electoral llama a cumbre con primarias y judiciales en agenda. Se ha citado al Ejecutivo, a las dos cámaras del Legislativo, 3 de julio para hablar de escaños, de padrón biométrico, de las primarias, de las judiciales. No sé, mucho ruido, pocas nueces, un silencio. No sé si esta puede ser una salida. Bueno, hay dos cosas. La primera, desde el 23 de mayo ya podíamos estar en las comisiones trabajando para preseleccionar a los candidatos, a los postulantes. Ya hubiéramos terminado si hubiera voluntad. Quienes dirigen las dos comisiones de Justicia y Constitución justamente son los compañeros que obedecen órdenes del Chapare. Y fíjense que del 23 a la fecha no han convocado todavía. Saliendo de aquí voy a una reunión porque ya es hora, estamos presionando para que de una vez empecemos el trabajo. 18 días a 20 días nos hacen falta para poder tener hasta nuestro informe final. Lo que está haciendo el Tribunal Electoral me parece bien, porque justamente eso tiene que haber, independencia de los órganos, pero coordinación. ¿Van a asistir a esta cita? Yo creo que tenemos que asistir para buscar qué salida hay. La primera, no nos cabe duda que lo más importante y la primera elección que tiene que haber son las autoridades judiciales. Eso es número uno, innegociable para nosotros. Lo segundo, veremos de acuerdo a los cronogramas que tenga el Tribunal Electoral, en qué momento se hacen las primarias, cómo se las hace. Tenemos que llegar a un gran acuerdo. Yo sé que ya en senadores hicieron un acuerdo de que van a haber primarias abiertas. Habrá que discutir si es lo que más le conviene al país. Hay una propuesta de un miembro del Tribunal Electoral que se eliminen las primarias. Habrá que discutir, analizar. Nosotros no nos cerramos. Entiendo, ¿no? No nos cerramos. Pero también yo creo que las primarias pueden ser realizadas a fin de año, pueden ser realizadas a comienzo del siguiente año. Y yo personalmente creo que es una forma también de profundizar la democracia para que se acaben los dedazos en las entidades políticas, en las organizaciones políticas, donde los caudillos imponen, pues lamentablemente, a dedo muchas cosas, ¿no? Muchas gracias, Jerjes Mercado, por estar aquí, por debatir este asunto que nos preocupa y por tener también la gentileza con la razón de llegar hasta esta montaña, ¿no? A escuchar un poquito de música. Gracias, Claudia. Yo soy el agradecido y pido disculpas. Me han invitado en otras oportunidades, estaba lejos, sin comunicación, en fin. Y gracias por amenizar la mañana también con nuestra linda música oriental. Vamos a pagar esta deuda aquí con otras entrevistas. Muchas gracias, Jerjes Mercado. Gracias, Claudia, y un abrazo, por supuesto, a la amable audiencia de La Razón. Nos quedan unos minutitos más. Hemos invitado al senador Seoane para tener
las distintas miradas. Juntos pero no revueltos es la filosofía de Piedra, Papel y Tinta.